continuación cedemos el micrófono al doctor Alejandro Gómez Gallardo Unzueta, quien dará lectura a una reseña. Hola, muy buen día a todos. Antes que nada agradecer la asistencia de todos ustedes. Estamos muy contentos de inaugurar esta 12ª Cátedra Nacional de Biología Juan Luis Cifuentes Lemus. Y quiero empezar por ahí para agradecer a mis compañeros del Presidium, al doctor Cifuentes, que nos hace el honor y tenemos el privilegio de contar este día con él. Dentro del programa de la cátedra, más adelante, por la tarde, será la ceremonia, que es una asamblea extraordinaria de nuestro honorable Consejo Universitario para otorgarle el doctorado honoris causa al doctor en reconocimiento a su gran labor como formador de biólogos. Aquí hay varios de sus alumnos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él sigue dando clases y además, obviamente, la promoción de las ciencias marinas en general. Yo le comentaba en una reunión al doctor que los libros que él publicó hace ya muchos años fueron una parte muy importante de mi motivación para venir a estudiar biología marina. Entonces, por ello le estoy agradecido, aunque no tenía el honor de conocerlo en persona hasta el año pasado. Tuve el agrado y a partir de ello se ha dado una muy bonita relación, la cual agradezco y me siento muy honrado. Gracias, doctor, por acompañarnos. También, por supuesto, a nuestra directora de planeación, que además es la representante institucional del Consorcio de Universidades Mexicanas en la universidad, la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, y por supuesto a nuestra jefa de departamento, Georgina Bravata Domínguez. Gracias por acompañarnos aquí. Al resto de los invitados especiales, autoridades de otras instituciones, autoridades de aquí de la universidad, y en particular me congratulo mucho y estoy muy contento de que nos acompañen nuestros invitados especiales para dar conferencias magistrales. Entonces quiero agradecer la presencia de la doctora Ileana Espejel, que en un momento nos va a brindar una conferencia muy interesante sobre la interdisciplina. Van a ver que una vez que oigan esta plática no van a poder ya separar este tema de sus cabezas, porque los estudios aislados pues ya cada vez son más escasos, cada vez es más necesario interactuar con nuestras disciplinas, pero también con otras disciplinas. Entonces ahora la interdisciplina y la transdisciplina son muy necesarias para tener una mejor comprensión del mundo, una comprensión más integral, pero sobre todo tener un mejor acercamiento a nuestros recursos naturales. Después, por supuesto, vamos a tener mañana también el privilegio de escuchar una plática del doctor Cifuentes sobre los humedales de México, zonas muy importantes por todo lo que representan ecológicamente. Y por último, el doctor Carpizo, el doctor Eugenio Carpizo, que nos va a hablar acerca de la biología larval al antropoceno. Ya no podemos hacer más concha. Está muy interesante el título, ya veremos de qué se trata. Y están todos cordialmente invitados. Yo quiero invitar particularmente a los estudiantes, aprovechen por favor que tenemos a estas personalidades, todos ellos muy reconocidos en su campo, aprovechémoslos ya que los tenemos aquí. Sé que tienen clases, sé que tienen muchas actividades, exámenes que preparar, yo sé que el estudio es muy intenso, pero estas pláticas realmente les van a dejar mucho también. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar estas conferencias y no se preocupen por las faltas, aquí está la jefa de biología que les va a ayudar. Por cierto, a mis alumnos tienen 10 puntos menos por venir, no es cierto. Bueno, ahora ya quiero hablar de la cátedra. La cátedra inició en realidad en Ciudad del Carmen, esta 12ª Cátedra Nacional de Biología, inició en Ciudad del Carmen y nosotros somos cosede. Entonces ellos iniciaron el año pasado con 2 sesiones y nosotros retomamos este trabajo aquí en la Universidad en La Paz con 2 sesiones también. La primera sesión fue durante el mes de mayo y esta es la segunda sesión para el 2019. En la primera sesión hubo mesas redondas, mesas de trabajo muy interesantes. Va a salir una publicación acerca de la mecánica y de las conclusiones de esas mesas, que yo creo que va a servir mucho. Y la idea, y como ven el título, es la biología y los sistemas socioambientales, es justamente esto,
que tenemos que hacer los estudios de forma más integral. No podemos estudiar al ambiente, no podemos estudiar a los recursos biológicos sin tener en cuenta las sociedades. Todos somos parte de ello. Entonces, un poco la idea de la plática, y por ese motivo también entonces vamos a tener 31 ponencias con diferentes temas, algunos, la mayoría de biología, como buena cátedra de biología que es, pero también hay temas sobre economía, sobre pesquerías. Entonces, yo esperaría también que aprovechen estos temas, estas pláticas, para que las escuchen, para que opinen, para que pregunten, para que resuelvan dudas, y todo esto espero que nos ayude a tener una mejor comprensión, una comprensión más integral de los recursos con los que nosotros convivimos y de los que nosotros somos parte. Entonces, en la medida en que los cuidemos, nos cuidamos a nosotros mismos. Eso está clarísimo. No podemos olvidar el factor humano cuando estudiamos biología. Cuando dejamos de considerar el factor humano, pues ya nos estamos desviando a un área medio rara. Entonces, invitarlos a la reflexión, invitarlos a la participación en estas pláticas que yo sé que van a ser pues muy buenas para todos nosotros. Agradecer la presencia de todos ustedes este día, y de veras a los alumnos me interesa mucho que los alumnos aprovechen la visita y las ponencias de sus compañeros, la visita principalmente de los conferencistas que vienen de fuera, y que la universidad y el Consorcio Mexicano de Universidades hace el esfuerzo para traerles a ustedes. Todo esto es para ustedes, aprovechen. Como les digo en clase, las clases son para ustedes, aprovechenlas. Estas pláticas, estas conferencias son para ustedes, aprovechenlas. De repente salgámonos un poquito de la rutina, solicitemos permisos. Creo que los maestros estarán muy contentos de darles permisos, algunos al menos, para que puedan asistir a las pláticas. Entonces, bienvenidos todos, les agradezco mucho su presencia, y yo espero que nadie se vaya durante toda la cátedra, que quedemos todos aquí. Gracias, muy amables, bienvenidos, esta es su universidad. A continuación tenemos el mensaje inaugural por la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez. Muy buenos días. El doctor Dante Arturo Salgado González, rector de nuestra institución, ruega lo disculpen. El día viernes pasado iba a haber 3 ceremonias de egreso y por cuestiones meteorológicas se suspendieron, así que todas, además de los compromisos de esta semana, se van a realizar. De hecho, ahorita hay una, y esa es la razón por la que él no esté aquí. Sin embargo, les envía en mi persona sus saludos más cordiales, que él les extenderá personalmente esta tarde, que, como indicaba el doctor Gómez Gallardo, celebraremos la entrega del doctorado honoris causa al doctor Juan Luis Cifuentes, quien muy gentilmente aceptó este reconocimiento que nuestra comunidad universitaria le da. Las razones de ello son conocidas por ustedes y solo en este momento, y serán más desarrolladas o explicadas más tarde, pero en este momento yo quisiera mucho agradecer sobre todo no solo el trabajo académico, intelectual que el doctor ha realizado, sino el hecho muy conmovedor, yo creo, de que haya motivado en tantas personas. Ahorita hacíamos un recuento de gente que está en posiciones académicas del gobierno, haciendo un trabajo relevante, que fueron sus alumnos, y otros que seguramente no tienen esa luz o ese foco, pero que también se están desempeñando con mucha pasión, justamente por esa motivación que el doctor generó. Como decía el doctor… Sí, claro. Como decía el doctor Gómez Gallardo, esta cátedra, que es la 12ª ocasión que se da en nuestro país, Juan Luis Cifuentes, en honor del doctor, se enmarca en el contexto del Consorcio de Universidades Mexicanas. El CUMEX, como se le conoce, recoge a 32 instituciones de educación superior que cumplen con ciertos estándares de calidad académica y que buscan desarrollar un espacio común justamente para la colaboración y el intercambio científico, académico en general, para propiciar mejores condiciones de aprendizaje, de difusión de los saberes
y pues de movilidad. Es así que la cátedra se rota entre los distintos, se concursa por ella y se rota en las distintas instituciones, y esta ocasión, junto con la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, correspondió a la Autónoma de Baja California Sur, Cerco Sede. Este es el segundo evento del año y con ello termina en este momento particular nuestra participación, y quisimos, no solo por el respeto y el cariño que le tenemos al doctor Juan Luis Cifuentes, sino también porque tener la cátedra aquí, porque nos era una ocasión muy particular para mostrar la importancia de esta vinculación que se debe dar entre los sistemas biológicos y los sociales. Esa es la razón del nombre de la cátedra, que son la biología y los sistemas socioambientales, porque además posiblemente para muchos de los jóvenes que nos acompañan hoy, sobre todo de reciente ingreso, no les sea conocido. En esta universidad, el Departamento de Ciencias Marinas y Costeras y también otros departamentos de la institución, como en el caso particular de Economía, han desarrollado trabajos que han ligado desde una perspectiva interdisciplinaria a través de equipos de investigación muy sólidos estos dos temas. Y esto se refleja en las tesis de los jóvenes de licenciatura y de posgrado, particularmente yo creo especialmente en Ciencias Marinas y Costeras y en el posgrado de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización. En estos días estaremos por presentar el programa de planeación y desarrollo institucional, y un elemento clave de la administración del doctor Salgado es el concepto de responsabilidad social universitaria. Y esta idea que tiene detrás el reconocimiento de que la universidad tiene impactos fundamentales en la sociedad, está animada también por el reconocimiento de la responsabilidad que como institución de educación pública tenemos para con la sociedad. Entonces, no solo se trata de qué estamos investigando o qué estamos enseñando, sino también cómo lo estamos haciendo y con qué resultados para quiénes. Y entonces esta idea de reclamo, que es muy válido, que muchos jóvenes han hecho en el mundo recientemente, pues yo creo que tiene que ser respaldada por nosotros también, por un reclamo en términos de justicia social. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de uso que se haga de los recursos naturales, pero también de los sociales. Y ojalá, y seguramente va a ser así, en estos días de comunicación y de conversación y de discusión informada, se puedan adelantar planteamientos que sean relevantes para resolver problemas de nuestra región y también que impacten en la formación de ustedes jóvenes. A mí me resta agradecer. Entiendo que antes de dar la parte formal de la inauguración, el doctor Juan Luis Cifuentes nos dedicará unas palabras y pasamos a esta parte entonces. Buenos días. Le pedí a Alejandro decir unas palabras, porque sí me gustaría hacer una reflexión sobre qué es CUMEX. Vaya, claro, ustedes son de la época de que ya no hablan, son puras siglas. Antiguamente, en toda reunión, decíamos las palabras y casi no usábamos las siglas, pero bueno, va cambiando la vida. Y creo que es muy importante para mí el que en este momento me encuentre nuevamente en La Paz. Ya hoy en la tarde, en mi intervención, explicaré todo cómo llegué a mi relación con La Paz y posteriormente con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pero CUMEX fue un sueño que nació en un grupo de personas que queríamos acabar con la regionalización burocrática y que queríamos acabar con que tú a fuerza tienes, si te inscribiste en esta universidad, que llevar tus cursos aquí, si tú trabajas aquí, tienes que trabajar aquí. Y una cosa muy importante que dijo Alejandro hace un momento, que ya el hacer trabajos solitarios, no comunitarios, el hacer trabajos nada más los biólogos
y no tomar en cuenta a las otras profesiones, a las otras ciencias, pues ya no se vale. Pero eso soñábamos un grupo de gente, el poder quitar las barreras, un poco la idea de Simón Bolívar, la idea bolivariana de una América Latina sin fronteras. Así queríamos una educación en México, al menos en biología, sin fronteras burocráticas y poder hacer un intercambio. Esto, por los finales de 80, logramos convencer al entonces director de Investigación Superior y Educación Científica de que esto podría hacerse y propusimos doctorados nacionales en biología, en biotecnología y en ecología. En ecología trabajamos el doctor Alfredo Barrera, que en paz descanse, Arturo Gómez Pompa, que por suerte todavía vive, y el que habla, pues que también todavía estoy dando guerra, y el de biotecnología, el doctor Luis Galán Wong y el doctor Quintero. El doctor Luis Galán Wong está enamorado de ustedes por cómo lo trataron y tiene toda la intención de echar a andar un programa de biotecnología marina en coordinación con ustedes. Otro sueño que también hemos tenido allá en Nuevo León con el doctor Galán y con el doctor Reyes Tamés Guerra, también de Nuevo León, y Liliana Gutiérrez de la Veracruzana, y el que habla, el doctorado nacional de biología. El único que se echó a andar, y no sé si todavía siga, fue el doctorado nacional de biotecnología. En otro vino el cambio de sexenio, y como este país cada sexenio se reinventa, se echó atrás esto, pero no nos quitaron las ganas de seguir hablando del intercambio estudiantil y del intercambio académico. Entonces, el año de 1990, formamos una comisión con Arlet López Trujillo de la UNAM, el doctor Reyes Tamés Guerra de la Universidad de Nuevo León, Espinosa Los Monteros de la Universidad de Guadalajara, y el que habla. Y en la Bosque de la Primavera nos encerramos una semana, le llamaron el encierro de Cifuentes, porque los aislé a 30 kilómetros de Guadalajara para no irnos de parranda. Y entonces trabajamos y logramos fundar la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología. Y ahí juntamos a los mejores en cada tema, en sistemática, en educación ambiental, en ecología. Inclusive ahorita por aquí está la maestra Libertad Leal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ella se encargó de la mesa redonda de educación ambiental, para ponernos de acuerdo en los planes de estudio y utilizar los recursos de cada carrera de biología. Si teníamos poquitos, pero si juntamos en ese momento 44 escuelas, pues íbamos a tener más. Y si quitamos la burocracia y reconocíamos que el alumno fuera a tomar la materia con un profesor en Zacatecas, se lo reconociéramos en Vallarta. Aunque no fuera oficial, pero sí hacemos la cosa moral para que nosotros internamente hiciéramos este reconocimiento. Y así nace la ANFEB. Y después tenemos la suerte que nombre secretario de Educación Pública a Reyes Tamés Guerra. Y casi al final del sexenio, él se le ocurrió formar el Consorcio Mexicano de Universidades de Excelencia, CUMEX, con 8 universidades que tenían el 75% de sus programas evaluados positivamente por los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, los CIES, y por los comités para la acreditación de la educación superior. Por ejemplo, en el caso de biología está el CASEP,
y está en Promar, que son los dos que acreditan nuestras carreras. Actualmente tenemos ya 70 carreras de biología como tal, además de otras en ingeniería ambiental, en ecología, etcétera, y ya de estas 70, 63 están acreditadas ya, y ahora para pertenecer a CUMEX ya no les exigen el 75%, sino les exigen que tengan el 90%. Las 8 primeras universidades que entraron a CUMEX fueron la de Aguascalientes, la de Ciudad Juárez, la de Colima, la de Hidalgo, la de Nuevo León, la de Zacatecas, la de San Luis Potosí y la de Yucatán. Como dijo la maestra, ahora ya son 32 universidades que pertenecen al CUMEX, y esto rompió esa barrera, y ya un alumno de aquí, si quiere ir a terminar o llevar algunas materias a Vallarta, pues ya lo puede hacer, y ya los maestros, sin perder su antigüedad, etcétera, pueden cambiar de un lugar a otro, y así se nos hizo ese sueño de poder hacer este intercambio tan interesante. Y cuando empezó la primera cátedra, se llevó a cabo en Baja California con el tema de biología molecular, biología experimental, como una moda que estaba en aquellos momentos, y fue la primera cátedra, y eran 3 sesiones, había dinero, los 300,000 pesos que daba CUMEX alcanzaban para llevar a los invitados a 3 cátedras. La segunda fue en Nuevo León, también 3 sesiones. La tercera fue en Hidalgo, también 3 sesiones. Y la cuarta en Zacatecas, y ahí se cambió ya únicamente a 2 sesiones. Y ahí en Zacatecas hicimos un análisis de cómo estaba la carrera de biología en el país, llevando a mucha gente importante en su tema. La quinta fue allá en Vallarta. El día de hoy va a llegar el doctor Jorge Telles, actual rector del Centro Universitario de la Costa, y él fue el presidente del comité organizador de esa quinta cátedra. Ya después, la sexta, nos fuimos a Ciudad Juárez. La séptima, nos fuimos a la Universidad de Occidente en Los Mochis. Después fue en Sonora. Después de Sonora fue Tlaxcala, y ahí ya se inventó que ya la cátedra se iba a dar a una universidad, la siguiente fue también compartida en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Aguascalientes, porque exactamente Aguascalientes cumplía 40 años su carrera de biólogo, y yo había sido el que había ayudado a crear esa carrera, y por eso CUMEX se aceptó que se diera en 2 universidades. Ya después, ya la cátedra, repito, se dio por 2 años. Lo primero que tuvo fue Tabasco, que sí estuvo 2 años. Ahí tuvimos la suerte de conocer a la doctora Abril y al doctor. Desde ahí llevamos una amistad muy bonita. Y la siguiente ya fue, como lo dijo bien, compartida, de la Universidad de Ciudad del Carmen, allá en Campeche, y ahora estamos aquí. Entonces, yo les quería explicar esto. Ya hoy en la tarde voy a hablar de cómo llegué aquí, a La Paz, y de otras cosas, pero es muy importante subrayar que no solo es biólogo el que ostenta un título, sino biólogo es el que ama la vida. Muchas gracias.
Pues muchas gracias al doctor Cifuentes por este recorrido. Agradeciendo nuevamente su atención a esta convocatoria, la presencia de los colegas que vienen de otras partes del país, a los compañeros directivos y jefes de departamento que nos acompañan, a la doctora Georgina Bravata por el esfuerzo, al doctor Gómez Gallardo, a la doctora Abril, que junto con todo este equipo que los ha recibido, está haciendo su mejor esfuerzo para que se sientan bien atendidos y seguramente lo están consiguiendo, y a todos los estudiantes, especialmente a los colegas que vienen de otras instituciones de aquí del Estado. Pues sin más, si me hacen el favor de ponerse de pie para dar formalmente inaugurados los trabajos de esta 12ª Cátedra Nacional de Biología Juan Luis Cifuentes, que tiene como título en esta ocasión la biología y los sistemas socioambientales. Que sea todo muy satisfactorio y provechoso. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todos y todas los presentes por su asistencia y les pedimos se queden a las conferencias. Gracias. Bien, las descargas submarinas de agua subterránea como proceso dentro de las zonas costeras es muy importante. Resulta que ellas son aportadoras hacia la zona costera de elementos, de nutrientes, de eventualmente contaminantes que pueden incidir directamente en la zona costera y en los ecosistemas y en las actividades o ciclos biogeoquímicos que se producen en la zona costera. Entonces, las descargas submarinas de agua subterránea, como parte de la importancia que refiere al estudio en las zonas costeras, se ha dejado un poco de lado. Resulta que las descargas submarinas de agua subterránea han sido fuertemente cuestionadas por oceanólogos, por otra parte han sido fuertemente cuestionadas por los hidrólogos acerca de las metodologías que son o pueden ser mejores para evaluar las descargas submarinas de agua subterránea y sus aportes. ¿Por qué son importantes las descargas submarinas de agua subterránea? Pues porque son parte del equilibrio biogeoquímico costero, porque transportan mayor cantidad de solutos que los escurrimientos superficiales. Ya se tiene literatura, por ejemplo, para el Océano Atlántico, que las descargas submarinas de agua subterránea son mayores en 1.6 estimado a las descargas superficiales, y por lo general se le da mucho más importancia a los aportes que dan las descargas superficiales a las descargas submarinas de agua subterránea. Aporta nutrientes y minerales, oxigena sedimentos que tienen características permeables y sostiene la interfase salina, algo muy importante para los lugares donde se tiene un asentamiento poblacional denso y que requiere del agua subterránea para sus actividades. Como les comentaba, también es susceptible de conducir a las zonas costeras patógenos y contaminantes y puede ser factor importante de eutrofización. Los elementos que intervienen en que se den a cabo o se lleven a cabo las descargas submarinas de agua subterránea inicia prácticamente con el ciclo hidrológico. La precipitación, la infiltración, su posterior transporte vertical y por medio de la carga hidráulica y el flujo advectivo llegar hasta la zona costera en cuencas exorreicas. Por la parte marina interfiere el oleaje, las mareas, la propia topografía de la zona marina, el tipo de geología por donde migran los fluidos y muy importante pues la zona
de la interfase salina, donde se diluye el agua marina y se mezcla con el agua subterránea, y esta puede moverse dependiendo de la carga hidráulica dentro de la zona costera, o moverse un poquito más hacia la zona marina. Diferentes técnicas para evaluar las descargas submarinas de agua subterránea han surgido hasta el momento, pero puntualmente la mayoría de los investigadores evalúan que es complicado utilizar un solo método y es necesario diversificar los métodos para el estudio de las descargas submarinas de agua subterránea. Existen los directos y los indirectos, entre ellos el infiltrómetro es el más usado, donde se miden pues cargas hidráulicas principalmente, y la problemática de estos es que pues son más puntuales. Otro parecido que es el potenciomanómetro hidráulico, las sondas también pues que trabajan con el mismo con las mismas características de la carga hidráulica, y los indirectos pues ya entramos un poquito más en la geoquímica, lo que refiere a balance de masas químico, por ejemplo la especie de nitrógeno, los radiométricos, por ejemplo se utiliza mucho el radón, el radio, y últimamente los sensores remotos pues con las nuevas resoluciones que hay pues también están apoyando mucho para el estudio de las descargas submarinas de agua subterránea, y los indirectos es posible que sean un poquito factibles de proporcionar una mejor evaluación debido a la escala que puede trabajar. En este sentido, nosotros propusimos estar trabajando en una cuenca hacia el norte aquí de La Paz, en el área de Bahía Concepción, donde el principal objetivo era pues eliminar esa barrera que existía entre lo que propone el oceanólogo, el hidrólogo, hacia si es más importante que se estudie desde la parte terrestre o más importante que se estudie desde la parte marina, las descargas submarinas, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo integralmente, vamos a estudiar la zona de aporte desde donde se incorporan desde las precipitaciones, los fluidos hacia los acuíferos, cómo migran, cómo es su evolución en el acuífero, hacer su medición, pero también medir la parte marina, medir tanto la columna de agua como los sedimentos para saber cómo interactúan entre ellos estas descargas submarinas de agua subterránea. Y una de las cosas pues muy importantes era determinar no solamente la cuantificación, sino los aportes geoquímicos, y en eso es donde nosotros estamos trabajando en esta investigación, definir los aportes geoquímicos, los cuales después nos pueden servir como una herramienta para evaluar el volumen de las descargas submarinas de agua subterránea y su importancia para cierto lugar en específico, como es el caso de Bahía Concepción. Bien, para ello pues es importante analizar toda la información físico-química del área, la que existe, la que nosotros también realizamos, y el marco geológico no puede dejarse de lado, debido a que no todos los acuíferos que llevan agua o que trasladan agua de manera subterránea, desde la zona de recarga hasta la zona marina, pues siempre son porosos o ideales, ¿no? Existen evidencias de descargas submarinas con altos caudales por medio de la estructura geológica del área, fallas, fracturas. Eso es importante también evaluar este caso, evaluar la química también de las rocas, que debido a lo que comentaba, que es mayor la cantidad de elementos que pueden transportarse vía subterránea que las superficiales, tiene mucho que ver la litología del área, y las contaminaciones eventualmente también tendrían que ver con probables presencia de yacimientos minerales, minas, industrias, bueno, dependiendo del lugar donde se evalúen las descargas submarinas de agua subterránea. Entonces, una de las principales problemáticas en las descargas submarinas de agua subterránea es reconocer qué tanto está descargando, porque resulta con la definición que todas las descargas desde el continente hacia la zona marina se consideran descargas submarinas de agua subterránea, pero por otra parte, como les comentaba, otros investigadores dicen hay que incluir la recirculación en el agua marina, en las descargas
subterráneas. Hay que también incluir la cuña salina, cómo se está moviendo la mezcla, y eso tiene que ver también pues con la precipitación que se dé en la cuenca donde se evalúan. Entonces, por medio de una modelación geoquímica, pudimos evaluar pues las mezclas probables de los diferentes puntos analizados, donde vemos lugares con descargas, con volúmenes considerables y que tienen bastante recirculación de agua marina, pero otras que descargan prácticamente con agua dulce. Las relaciones entre bromo, cloro, borocloro y otras especies nos ayudan también a comprender cómo puede darse esta mezcla, cómo las podemos separar y de ahí poder evaluar el contenido geoquímico de acuerdo a la asociación mineralógica y a la asociación elemental, a la temperatura y a las características del agua de mar, y poder evaluar entonces tanto su parte química como también la parte que nosotros podemos evaluar posteriormente como volumen ya neto ingresado a la parte marina. Y bueno, ¿por qué también es importante esa parte de la cuantificación del volumen? Pues porque el volumen también nos va a ayudar a reconocer la estructura, cómo está sostenido diferentes ecosistemas, por ejemplo, humedales, por ejemplo, lugares donde se da la producción primaria, y que posteriormente también todos esos elementos patógenos posiblemente puedan ser incorporados también en la cadena trófica. Y de importancia es saber que no solamente reconocer cada uno de los miembros que interfieren en la evaluación de las descargas submarinas de agua subterránea, nos permiten a nosotros reconocer si se incorpora o no a la columna de agua, porque también en los sedimentos y la parte sedimentaria, por ejemplo, para el elemento arsénico, pues se dan casos donde tenemos altos picos de, podríamos llamarle contaminación, porque ya superan los límites o algunas normas nacionales o internacionales, y donde podemos poner atención a cómo se comportan las descargas submarinas de agua subterránea. Bien, pues concluyo diciéndoles que las descargas submarinas de agua subterránea entonces tienen fundamental importancia y deben ser evaluadas, ya que en lo particular, cuando se hace una evaluación, por ejemplo, de manejo integral de cuenca, estas no son consideradas porque de pronto salen del contexto de la parte de cuenca, ¿no? Y también la problemática puede resultar en que al no tomarse en cuenta ese factor, estemos recirculando también algunos contaminantes, algunos elementos que nosotros mismos como asentamiento humano podemos estar aportando a la zona de descarga. Bien, el agua marina y subterránea puede enmascarar los aportes de elementos nutrientes, y por eso la importancia de definir cada miembro en particular, cómo está interactuando. Los metales potencialmente tóxicos en elevadas concentraciones no solamente vienen de la parte antropogénica, también provienen de la parte geogénica, y hay que evidenciar cómo está interactuando esa parte con los organismos en el sitio donde se evalúan las descargas submarinas de agua subterránea. Entonces, por medio de la diferencia que existe entre la interacción de agua-roca que provee esos elementos respecto a la temperatura, las condiciones de oxidorreducción, podemos definir qué elementos pueden ser posibles en tiempo ser llevados hacia la zona costera, y esos, una vez en la zona costera, tal vez ser depositados en la fase sedimentaria o mantenerse en disolución en la fase acuosa. Para el caso de Bahía Concepción, una problemática pues es la existencia de manantiales termales, los cuales pues aportan gran cantidad de níquel, cobre, arsénico, cesio, y eso tiene que ver pues con las altas temperaturas que los manantiales están que tienen en la zona intermareal ahí en Bahía Concepción. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a dar continuidad con la apertura de un espacio para preguntas y respuestas. Les voy a pedir que aquella persona interesada se ponga de pie y nos trate de hablar un poquito fuerte porque nada más tenemos este micrófono. Entonces no sé si por ahí existan algunas preguntas, inquietudes o algunos comentarios que se le puedan hacer. Sí, por favor. Por el momento estamos enfocados en esta área porque como la Bahía Concepción aún se considera un poco prístina, queremos definir si realmente funciona evaluar la componente geoquímica para reconocer los volúmenes de descarga submarina de agua subterránea. Lo queremos hacer mediante algún modelo de balance de masas y lo estamos evaluando ahorita también con algunos isótopos. La idea es sí trasladarlo a un cuerpo, por ejemplo, de mar abierto, que va a funcionar un poco diferente, ¿no? Entonces, eso sería más adelante. Ahorita queremos ver si realmente nos puede funcionar ahí y estamos trabajando en la conjunción de los varios métodos que existen para poder reconocer y validar que realmente funciona pues la evaluación que vamos a hacer, ¿no? Sí, de hecho, el término desde los 70 se viene trabajando, ya en los 90 ya se acuñó realmente como descarga submarina de agua subterránea y hasta la fecha todavía hay por ahí puntos que si un método funciona mejor que otro y todo esto, ¿no? Pero la principal razón de que las descargas submarinas puedan impactar a pues, ecosistemas tendrá que ver primero pues con el tipo de elementos que esté aportando la propia descarga submarina, cuáles pueden ser realmente incorporados hacia los ecosistemas. Hay elementos que no se incorporan o que los organismos tienen la facilidad de desecharlos. Entonces tiene más que ver con eso, ¿no? Esa parte, hacer esa evaluación, pero para ahí entraría pues esta investigación, incorporar a alguien que sepa acerca de qué más vaya de la biodisponibilidad de esos elementos hacia las zonas o hacia los organismos en las zonas de descarga. Y de hecho, pues las descargas se dan en todo la parte continental, vaya, no hay lugar donde no se dé una descarga, a menos que exista una barrera natural, ¿no? Pero ya se ha encontrado, por ejemplo, para el mar Mediterráneo, que hasta 16 veces más es el aporte de elementos, de nutrientes, desde las descargas submarinas que las propias aguas superficiales, por ejemplo. Entonces, date idea de qué tan importante puede ser para algunos ecosistemas. Sí, sí, yo también he encontrado acá en el sitio que estamos trabajando algunos ecosistemas ahí que se están dando evidentemente en la zona de descarga y no están en otro lado. Tiene mucha influencia pues esta parte también de la temperatura y pues del gusto de las especies de estar en determinada temperatura, ¿no?
Bueno, pues vamos a concluir con la sesión de preguntas y respuestas para dar paso a la siguiente presentación. Agradecemos a Pablo por compartir con nosotros este tema. Y damos paso para continuar con la charla del día de hoy a Floricer Ronson Contreras con la presentación Evaluación de la condición corporal de la ballena gris en la laguna de San Ignacio, Baja California Sur, durante el 2019. Muy buenas tardes. Yo estoy estudiando la maestría, este es mi primer semestre y esta es una parte de mi protocolo de tesis. Ay, perdón. ¿El señalador cuál es? Gracias. Primero vamos a comenzar explicando qué es la condición corporal. No es nada más que una evaluación de la cantidad de grasa que almacena un animal en un momento determinado de su vida. Es decir, esta evaluación se puede utilizar tanto para animales muertos como para animales vivos. Y para identificar la condición corporal primero tenemos que saber qué es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Qué individuo? Porque depende de cada individuo las áreas anatómicas que se van a analizar. En este caso, para odontocetos se utilizan dos áreas principales, que es el área de las costillas y el área posterior al orificio respiratorio. En el caso de los misticetos, tenemos tres áreas anatómicas principales, como es el área postcraneal, el área de la escápula y el área del dorso. Pero ¿de qué les sirve a los mamíferos marinos tener mayor o menor cantidad de grasa? Pues principalmente les sirve al aislamiento para poder desplazarse a diferentes temperaturas, les sirve como equilibrio hídrico y también les sirve en su flotabilidad. Por ejemplo, nosotros, pues entre mayor o menor cantidad de grasa tengamos, pues más podemos flotar en una alberca, en el mar, por ejemplo. Y pues es su principal reserva de energía que ellos utilizan para poder desplazarse. Sabemos que hay dos poblaciones, la población asiática y la población americana. La americana es la que se alimenta en latitudes, en altas latitudes, y posteriormente se va hacia su área de reproducción, migra. Entonces aquí en su área de reproducción es donde podemos ver reflejada la cantidad de energía almacenada que realizó durante la alimentación. Los primeros estudios que están para la evaluación de la condición corporal comenzaron aproximadamente en los 2000, utilizando la técnica de fotoidentificación. Anteriormente se utilizaba el análisis de la condición corporal, pero únicamente para animales varados, pues es un poco más fácil, pero ya a partir del 2000 comenzaron con la técnica de fotoidentificación para evaluar la condición corporal en animales en vida libre, lo cual ha sido muy útil para poder establecer su estado de salud de manera más precisa. Y actualmente existen nuevas tecnologías como es el uso de los drones para evaluar su condición, donde utiliza mayor cantidad del cuerpo y pues esta es una técnica un poco más precisa para poder identificar su condición mediante fotogrametría. Y son pocos los trabajos, pero ya han ido en aumento todos aquellos que incluyen los factores externos como los ambientales que influyen sobre las especies. La importancia de realizar este trabajo es que hay muy pocos estudios de condición corporal de mamíferos marinos para México y pues esto nos ayuda a conocer el estado de salud de manera general y de manera indirecta el estado de salud del ecosistema en el que ellos se encuentran.
Teniendo estos datos vamos a encontrar una posible respuesta hacia los cambios en la condición corporal que ellos puedan tener. En la zona donde estudiamos es en la Laguna San Ignacio, ubicado en la reserva del Vizcaíno, y esta es una de las 3 zonas principales de reproducción. Una es Bahía Magdalena, otra es Laguna Ojo de Liebre y esta es Laguna San Ignacio. Tiene una longitud aproximadamente de 30 kilómetros de largo, una longitud de 30 kilómetros de largo, una profundidad de 2 a 20 metros, es decir, entonces es una laguna un poco somera, y una temperatura superficial del mar en invierno de 18 a 22 grados centígrados. Primeramente realizamos navegaciones aleatorias, es decir, no utilizamos ningún transecto, simplemente salimos al mar y nos basamos en los factores climáticos, como es el caso del viento, para saber en qué parte de la zona podemos navegar, ya sea en el norte o en el sur. Una vez encontrando la ballena, utilizamos, la fotografiamos y tratamos de tomar el área de la cabeza, la escápula y del dorso. El área del dorso es la que es utilizada para identificar a cada individuo, y teniendo estas fotografías también tenemos que agruparlas para saber qué es lo que estamos viendo, agruparlas en hembras con cría y en los individuos solitarios. Todos los individuos solitarios son aquellos que no se pueden ver con crías. Para evaluar la condición corporal nos basamos en el método establecido por Bradford y colaboradores en 2012, donde nos menciona 3 categorías: la categoría pobre, la categoría aceptable y la normal, yendo de valores del menor a mayor. O sea, estos son todos los valores que tenemos, y el área postcraneal definida como C, el área de la escápula como E y el área del dorso como D. Todos estos pueden tener diferentes valores dependiendo de lo que veamos en nuestras fotografías. El área de la cabeza puede tomar los 3 valores. Para una buena condición es aquella que no se le puede ver ninguna ondulación en la parte posterior al orificio respiratorio. Para el valor 2 es que podemos ver una ligera ondulación. El valor 1, que es el de la peor condición, vemos una gran depresión en la parte posterior al orificio. Para el área de la escápula utilizamos únicamente 2 valores: los que son visibles y los que no son visibles. Los que son visibles y los que no son visibles. En esta imagen podemos ver que la escápula no se observa, y en esta imagen sí, este es el área de la escápula. Y para la parte del dorso también tenemos los 2 valores, el que no es visible y el que es visible. En esta parte podemos ver que el dorso es un poco más plano, es más liso, mientras que en esta se ve como suprimido la parte del dorso. Obteniendo estos valores y esta combinación de datos, tenemos las categorías de la condición. Tenemos la categoría normal, que es la mejor condición, una ballena saludable, no podemos ver escápulas, no se ve ninguna ondulación en la parte del orificio respiratorio. Y la categoría 2, que es aceptable, podemos ver la ligera ondulación, vemos la visibilidad de la escápula. Y la categoría pobre, que es conocida como ballenas flacas, aquí donde vemos la gran depresión y el área de la escápula también. Calderón Yáñez en 2013 realizó un trabajo donde abarca 2008 a 2011, y en este trabajo se ve más o menos que hay un porcentaje de 5 a 8% de ballenas flacas, a diferencia de este año, en 2019 y 2018, que hubo un aumento, y en 2019 hubo un aumento más de 3 veces de ballenas flacas. En el caso de las madres con cría, podemos observar que de 2008 a 2011 hubo una mayor cantidad de individuos analizados, y ninguna tuvo una peor condición, a diferencia del año pasado y 2011. En 2011 la diferencia es que tenemos mayor cantidad de individuos analizados, a diferencia de 2008 y 2019, que aquí en 2019 tenemos pocos individuos, pero se vio un incremento de ballenas con condición aceptable, a diferencia de todos los años anteriores y del año pasado.
lo cual creemos que puede estar influenciado principalmente a varios fenómenos. Unos de ellos son el aumento de la temperatura, conocido como el fenómeno del blob, que comenzó en 2016 a 2019, y también puede estar asociado al deshielo, lo cual puede estar afectando a la cantidad de alimento que ellos puedan consumir o el desplazo que tenga este alimento para ellas. Y es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para 5 minutos de preguntas y respuestas. Por ahí les van a pasar, les voy a pedir que levanten la mano y van a pasarles un micrófono para poder hacer su pregunta. Gracias. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a Floricer por compartir con nosotros este tema de investigación. Damos continuidad con la siguiente persona que nos va a hablar en esta tarde. Damos la bienvenida a Ricardo Alberto Cabieses Núñez, que viene a compartir con nosotros el tema de simulación de las capturas de pesquería de pequeña escala de uno o varios recursos que interactúan de manera espacio-temporal en diferentes zonas de Baja California Sur, un esquema de sistemas de inteligencia artificial. tardes. Bueno, el título creo que es bastante largo, casi se presenta solo. Así que aquí le cambié un poco para que sea más corto, ¿no? Este es mi trabajo de doctorado, en el cual planteamos la siguiente problemática. Pero bueno, ahí está la problemática, no se mueve bien. Bueno, de la siguiente problemática referente a los sistemas de pesquerías de pequeña escala, ¿no? Que son todas las que se realizan por embarcaciones menores a 12 metros y que son usualmente tripuladas por 2 a 3 pescadores, en el que utilizan artes de pesca menores, ¿no? Estas pesquerías que se realizan en el estado básicamente componen el 60% de las capturas para el estado en cuanto a, perdón, casi el 60% de los empleos, ¿no? Y bueno, son un motor de desarrollo económico en las diferentes comunidades que se dedican a la pesca, tanto como promotoras de seguridad alimenticia como promotoras de empleo, ¿no? Y se ven enfrentadas a diferentes retos, dentro de las cuales pues podemos destacar el acceso a mercados internacionales,
dificultades de manejo de sus pesquerías en cuanto a acceso a información, creación de datos y obviamente cambios climáticos de su medio ambiente, lo cual nos conduce a nosotros como pesqueros a entender cómo funciona esta dinámica de los diferentes factores y plantear modelos matemáticos que nos permitan simular la reacción de estos sistemas ante cambios de este tipo. Y estando en campo, uno se da cuenta de que el pescador no se dedica a una sola actividad, sino que puede realizar múltiples actividades dependiendo de la temporada, ¿no? Teniendo una cartera de opciones de especies de pesca o incluso realizar actividades turísticas, las cuales pueden llegar a afectar de diferentes formas el ecosistema, ¿no? Y las poblaciones de peces objetivo de la pesca. Es decir, cuando un pescador ve que no está pescando su especie objetivo, cambia de especie, ¿no? En este caso podemos encontrar diferentes elementos que componen este sistema pesquero que se van desde el ecosistema, dimensiones humanas, hace rato hablaban parte cultural, parte histórica, interacciones de las mismas especies y todos los factores bióticos y los elementos abióticos, como lo que mencionaba anteriormente el compañero geólogo. Todo esto conforme el sistema pesquero y se ve impactado por factores externos como puede ser un mercado, ¿no? El mercado puede demandar ciertos productos a los pescadores, lo cual pues promueve ciertas actitudes de ellos. El reto de lograr simular este tipo de sistemas es la calidad de la información con la que se encuentra. Muchas de las pesquerías tienen carencia de datos o no tienen una rigurosidad en sus series de tiempo. Entonces, los modelos que se proponen deben de considerar estos factores. Otro factor es cómo cada comunidad puede afectar, cómo puede afectar a otras comunidades aledañas o incluso alejadas. Esto debido a la conexión que les da los mercados. En este punto, pues planteamos la hipótesis y las preguntas sobre cómo se puede entender el sistema. Y bueno, la hipótesis que planteamos es de que el efecto en una de las comunidades, en este caso podríamos decir se acabó una pesquería, se cerró una pesquería, pues el mercado va a seguir demandando ese producto, por lo tanto otras zonas van a tratar de suplir esa demanda. Para ello planteamos modelos de inteligencia artificial que se entrenan con los datos disponibles, mostrándoles escenarios a los cuales son sometidas las pesquerías. Y bueno, planteamos eso, analizamos las bases de datos que se tienen de captura, de las zonas de captura, analizamos pues las zonas en función a la forma en que se registra la captura de cada comunidad para posteriormente diseñar y validar el modelo, ¿no? Bueno, para el análisis de la pesquería pues planteamos diferentes indicadores de importancia que consideran pues el volumen de captura, la frecuencia de arribo y el valor económico de la captura, lo cual nos permitirá indicar un orden de importancia de cada pesquería en cada región, ¿no? Posteriormente se hace una clasificación de las zonas por un concepto de nodos, es decir, cada comunidad recibe información de las otras y recibe cambios en factores del ambiente, ¿no? Lo cual pues va a estar afectando a todo el sistema en general, que podríamos decir es el estado. Para ello pues finalmente se crean estos algoritmos que
son básicamente niños tontitos. Ay, perdón, me ganaron los nervios. Bueno, son elementos que se autoentrenan al comparar una imagen de una situación y ver la etiqueta de esa imagen, ¿no? Para ello se optimiza pues el modelo o la estructura del modelo que le damos, y a cada paso de la iteración los parámetros de ese modelo se van ajustando para encontrar la mejor forma de predecir la etiqueta, ¿no? Bueno, estos modelos son ampliamente utilizados en diferentes áreas, ¿no? Tanto en economía como en cómputo. Por ejemplo, Facebook lo manejan bastante, y pues se está empezando a aplicar recientemente al entendimiento de ecosistemas y de pesquerías, ¿no? Básicamente por la capacidad de adaptarse a esta calidad de datos que tenemos, ¿no? Bueno, de los resultados del análisis de las pesquerías podemos observar que hay un decremento en términos generales del estado en cuanto a las toneladas registradas, ¿no? Esto va en función a dos cosas. Uno es a la caída de la pesquería de calamar y a la sobreexplotación de otros recursos. Y vemos también, ya desglosando las capturas, que hay pesquerías que han ido tomando mayor importancia, sea el caso de la pesquería de escama, que es la que actualmente está sustentando en su mayor parte la producción pesquera del estado. Bueno, y podemos ver que las diferentes zonas aportan en gran medida, pues Bahía Magdalena es la que más aporta a las capturas de todo el estado, ¿no? Y principalmente es escama, ¿no? Aquí podemos ver el índice de importancia relativa. Aquí tenemos escama, calamar, tiburones y rayas, almejas, otros que es un conglomerado de muchas especies que no corresponden a una pesquería. Y podemos observar que las pesquerías importantes que se tenían antaño, como el abulón o la langosta, ya no tienen una importancia tan fuerte como lo tienen otras pesquerías emergentes, sea ya la escama, el tiburón, ¿no? Clasificamos las zonas en 4 zonas, que son nuestros nodos, y las analizamos también. Y aquí también podemos observar que en todas las zonas pues se presenta la pesquería de escama como la de las principales, y otra pesquería que es como la especializante de cada lugar. Puede ser la langosta, puede ser el abulón, ¿no? Bueno, aquí vemos, la escama es la que presenta pues la mayor importancia en todas, ¿no? Y pues los tiburones y rayas es una pesquería que hay que empezar a destacar por su importancia ecológica, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se distribuyen las temporadas de capturas. Se ve, por ejemplo, la escama se pesca a lo largo de todo el año. Sin embargo, el camarón, pues obedeciendo a la veda, se pesca a finales de año, lo cual nos quiere decir que los pescadores tienen una actividad a lo largo de todo el año atendiendo diferentes pesquerías. Ya una vez entrenando los modelos, podemos ver que se logran altas correlaciones en cuanto a la comparación del valor predicho versus el valor real en una test que se le aplica al modelo. Este modelo pues es un patrón que se va a aplicar al resto de los nodos. Cuando se aplica el modelo a cada uno de los nodos, podemos observar que tiene buenos rendimientos ya no en todas las pesquerías, sino en las principales, por ejemplo escama, callo de hacha, etcétera, ¿no? Ya viendo las simulaciones vemos que este tipo de modelos logran seguir con alta eficiencia
los patrones de captura de cada zona y para cada pesquería. ¿Qué implica esto? Que este tipo de modelos van a poder ser empleados para hacer análisis de sensibilidad a cambios en el manejo de una pesquería. Es decir, si yo cierro por un tiempo la pesca de escama, vamos a ver reacciones en el modelo a las capturas de las otras pesquerías y en las otras zonas. Esa es la importancia de promover este tipo de modelos que nos van a permitir ese tipo de análisis, ¿no? Y bueno, ya estamos trabajando en hacer ese tipo de análisis de sensibilidad en cuanto a cambios en factores ambientales y cambios en las medidas de manejo de las capturas. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a abrir un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas. Si nos hacen el favor de levantar la mano y les voy a proporcionar este micrófono. Gracias, Ricardo, muy interesante. Oye, me preguntaba, supongo que este modelado lo estás haciendo con captura, con peso, con kilogramos. Sí. ¿Y no tienes pensado hacerlo con el valor de la captura? Quizá ahí cambiaría un poco el panorama de la mayor importancia de algunas pesquerías. Ajá. He pensado a lo mejor usar el índice de importancia relativa como variable objetivo para ver cómo cambia la importancia a lo largo del tiempo y proyectar la importancia. Sin embargo, pues ahorita lo he enfocado básicamente a las capturas. Se podría incluso meter otros factores, ¿no? Pero pues no me alcanza el tiempo tampoco. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, chicos, a preguntar. Aprovechen ahorita. Por allá. La escama es una clasificación que se le da a una pesquería que está compuesta por todas las, verdillo, pierna, cochito, todas esas especies comerciales que no están clasificadas como una sola pesquería, como el langosta, una sola especie, son familias. ¿Alguien más? Modelo, no entendí si tu modelo puede predecir cuáles de los indicadores son los que están afectando más o menos el comportamiento de esta pesquería. No es cuantitativo, es cualitativo. Lo que se hace es ir prendiendo y apagando señales de cada factor para ver cómo reaccionan la variable objetivo, ¿no? Pero no podemos decir a ciencia cierta que un factor tenga una relación directa, pues. No es como un modelo tradicional donde tú puedes determinar que la pendiente tiene un significado. Más bien es cualitativo esto. Tenemos espacio para una última pregunta. No sé si alguien está interesado en hacerle una pregunta al compañero. Son gratis. Son gratis. No, nadie. Pues muchas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros esta tarde. Sí damos espacio para la siguiente presentación. Damos la bienvenida a Andrés Cota Durán, quien esta tarde nos viene a compartir el tema de distribución de los camarones de importancia comercial para la influencia del cambio climático en el Golfo de California. Muchas gracias. Les recuerdo que son 15 minutos para la presentación, otros 5 minutos a espacios de un espacio de preguntas y respuestas, y yo les muestro un papelito de los 3 minutos antes de los 15 para hacer su cierre. Okay, muchas gracias. Yo estoy haciendo mi trabajo de tesis de licenciatura, que es la distribución de los camarones de importancia comercial por la influencia del cambio climático en el Golfo de California. Y pues, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de los camarones? Pues que la pesquería de camarón del Océano Pacífico es de las más importantes, ya que ocupa el primer lugar en México por su beneficio económico. Yo creo que
teniendo en la temporada pasada una captura de más de 51,000 toneladas y con un valor de 5,800 millones de pesos. También es porque genera un número de empleos directo o indirectamente de más de 37,000 y el volumen de captura, en volumen de captura ocupa el tercer lugar y 11º nacional y solo es superado por el atún y la sardina. Y pues las especies más importantes que se capturan en el Golfo de California es el camarón café, que de nombre científico es el Farfantepeneus californiensis, el camarón azul, que su nombre es Litopeneus sturnirostris, y el camarón blanco, que es Litopeneus banamei. Y pues, ¿cómo afecta el cambio climático a los camarones? Pues la temperatura es una de las variables que más afecta a los camarones porque hace cambios importantes en lo que son las características biológicas de estas especies, ya que afecta su consumo de oxígeno, su metabolismo, que a mayores temperaturas el camarón tiende a comer más, el crecimiento que está estrechamente relacionado con el metabolismo, la muda, que a temperaturas altas se logra una muda más efectiva, y pues lo principal, la supervivencia, de que no todas las especies son tolerantes a ciertas temperaturas, algunas son sensibles y prefieren irse a aguas más templadas y otras pues a aguas más tropicales. Y otra de las características que también afecta y que es la principal es la distribución, ya que pues donde haya camarones, donde va a haber pesquerías. Y pues una forma de saber hacia dónde va a tender ir el camarón es con el desarrollo de modelos de distribución de especies, ya que dan información sobre la relación entre las variables ambientales y las especies. Y pues ¿en qué consiste un modelo de distribución? Pues un modelo de distribución está basado en un diagrama de BAM, donde el círculo verde llamado A es lo que se representan como los factores abióticos, ya sea las temperaturas o la geografía de la zona de estudio. El círculo rojo llamado B representa lo que es la interacción de las especies, y el círculo azul llamado M está compuesto por aquellas partes del mundo que son accesibles para las especies, donde no hay barreras para su movimiento ni para su colonización. Y la zona de intersección entre A y B, llamado NR, se refiere a la extensión geográfica del nicho. Y la zona de intersección entre B, A y M se refiere a lo que es la distribución geográfica, la cual contiene los factores bióticos y abióticos que son accesibles y adecuados para las especies. Y pues, ¿qué herramientas son las que se utilizan para la creación de modelos de distribución? Para mi trabajo yo utilicé lo que es el programa de MaxEn, ya que es un programa que se basa en el principio de máxima entropía y pues crea un algoritmo que utiliza los datos de presencia y las variables ambientales y las relaciona para saber cómo es el efecto que tienen las especies. Y pues las variables que yo utilicé fueron las variables de producción primaria. Estas se obtuvieron de la Universidad de Oregon en el modelo MODIS-Aqua, que da imágenes de lo que es la biomasa de carbono del fitoplancton, la temperatura, que también fue extraído del MODIS-Aqua, la salinidad, que fue extraída del modelo HYCOM, y para estas tres especies se sacaron los valores a una resolución de 0.08 grados, y también con un programa de sistemas de información geográfica llamado ARGIS, se les extrajo los valores máximos, mínimos y promedios para estas tres variables, y se combinaron con lo que son los escenarios de proyecciones de las trayectorias de representaciones de los RCP. La batimetría se obtuvo de la Carta Batimétrica General de los Océanos, también a una resolución de 0.08 grados, y los principales, que son los datos de ocurrencia, se obtuvieron principalmente de los mapas digitalizados en el programa de ARGIS, a través de mapas de cruceros, donde mostraron la distribución de las especies del blanco y azul y el café. Y pues mi área de estudio pues es el Golfo de California, y se caracteriza porque en su zona norte tiene altas salinidades y sus temperaturas de invierno a verano varían entre los 10 y los 32 grados. La temperatura en el centro también varía de invierno a verano entre 16 a 31 grados, y el sur pues presenta relieves submarinos con fosas abisales de más de 3 kilómetros de profundidad. Y pues mi trabajo se compone principalmente de lo que son las trayectorias de concentración representativas, o RCP por sus siglas en inglés. Estas trayectorias son escenarios implementados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático,
y muestran lo que es el forzamiento radioactivo que tendrá el ambiente para el año 2100. Y estos escenarios se dividen en 4, el 2.6, el 4.5, el 6 y el 8.5. Para mi trabajo yo utilicé solamente 3, que son el 2.6, el 4.5 y el 8.5. Y en esta imagen se observa lo que se esperaría de los incrementos de temperatura en el Golfo de California del año 2020 al 2100 en intervalos de 20 años y para cada escenario. Y pues el escenario más drástico sería el 8.5, ya que se observan que un aumento de temperatura entre 3 y 4 grados. Y pues estas son características que utilicé para la creación de mi modelo, en el que pues, para generar el modelo se utilizaron el 70% de los registros de ocurrencia como entrenamiento y el 30% restante se utilizó para la evaluación de los mismos modelos. Se realizó un modelo de distribución potencial histórico para cada especie con una serie de tiempo del 2003 al 2017 y después se realizaron modelos de distribución por década del año del 2100 y esto para cada RCP de las 3 especies. Y una vez obtenidas las proyecciones de los modelos, se combinó la proyección de la serie histórica con las proyecciones que yo creé para el año 2100. Y como resultado me obtuvo esta imagen donde es una proyección con formatos binarios donde cada píxel tiene un valor de 1 que representa la distribución potencial, un 0 que representa las zonas donde no es posible su distribución y un -1 que indican las pérdidas de distribución histórica. Entonces aquí se observa que las zonas anaranjadas muestran que es una posible distribución, en cambio las zonas verdes es una zona de pérdida de área histórica. Perdón, es que creo que esta presentación no es, tenía otro formato en mis resultados. En la mañana yo le pasé a la muchacha un formato donde era, bueno, estos son los escenarios que yo creé y donde se muestra que pues en mis datos tenía que la variable que más afecta es la variable de batimetría, pero al ser una variable que afecta indirectamente a la especie, pues no se tomó como relevante, así que se optó por la segunda opción, la segunda variable que afecte de forma directa, que fue la temperatura. Entonces, para un escenario más drástico, la temperatura incrementaría de 3 a 4 grados y provocaría que la distribución de la especie actual desaparezca, quedando solo pequeñas áreas al Alto Golfo de California y una posible distribución para lo que es el Golfo de Ulloa y Bahía Magdalena. También se olvidó decirles que se tienen 3 zonas de diferentes colores. La zona azul pues es lo que es la permanencia, es la zona actual que va a permanecer para el año 2100. La zona anaranjada es el área de la nueva distribución posible y las zonas verdes es la pérdida de la permanencia, o sea, que de lo que hay ahorita, que no va a permanecer para el año 2100. Y estos son los resultados pues, para el camarón blanco, que también pues, los incrementos de temperatura pues, afectarían positivamente, ya que en los primeros 2 escenarios no habrá pérdida y habrá una pequeña área de distribución, lo que es en el Alto Golfo de California. Y pues en el peor de los casos solamente se perdería lo que es el área de distribución histórica para el sur de Sonora. Y los resultados para el camarón café también se muestran positivos, ya que se ve altos incrementos de distribución potencial para todos los escenarios y teniendo solamente pocas pérdidas, y en el peor de los escenarios sería una pérdida de distribución para lo que es las costas de Nayarit y poca parte del sur de Sinaloa. Estas son tablas que se diseñaron con la suma de la pérdida de ganancia, la zona de ganancia y la permanencia. Y pues se puede observar que en el peor de los escenarios el camarón azul va a ser muy afectado por la temperatura, ya que tendría solamente un área de menos de 30,000 kilómetros cuadrados disponibles para el Golfo de California. Y esta es la cantidad de años a través, el área a través de los años por el camarón blanco, donde se observa que mantiene una tendencia constante, donde habrá grandes aumentos y bajas, pero nada drástico que sea de gran pérdida. Y pues la cantidad de distribución a través de los años del camarón café es que también va a tener que al principio de los años 30 se va a notar lo que es un beneficio de las variables que aumenten la distribución, y para el final de los años pues la distribución, esos beneficios se perderá y va a mantener una
un área constante, donde en el peor de los escenarios sería el 2.6, ya que no habrá tanto aumento de distribución. Y pues aquí tenía una de las conclusiones donde decía que pues, en el peor de los escenarios el camarón café perderá el 83% de su distribución actual, y para el camarón azul perdería también el 83%, el camarón café ganaría un 119% de nueva distribución disponible, y sería todo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Abrimos un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Tengo una pregunta en mente, una aportación, comentario. ¿Se toma en cuenta el cambio de la población de camarones debido a sobrepesca, o existe algún tipo de sobrepesca de estas especies que también influya en el cambio de su distribución y su tamaño de población? Sí, sí lo hay, pero no lo contemplé para mi trabajo. O sea, yo solamente mi trabajo se trata de distribución por el cambio climático, sin meterme a lo que es la pesquería. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos tiempo. Tu trabajo es interesante, pero a lo mejor sería también interesante que incluyeras en otras evaluaciones índices climáticos que también tienen mucha relación con la distribución de pesquerías. Por ejemplo, hay índices como la oscilación del Pacífico, el Niño, la Niña, donde se ha demostrado que tienen influencia precisamente en la abundancia de especies. Entonces, probablemente, ya que tienes muy avanzado tu trabajo, a lo mejor no la licenciatura, pero sí en la maestría, tratar de meter estos indicadores o estos índices climáticos para ver cuál es el comportamiento o el aporte que tienen estos índices en las proyecciones de cambio climático, ¿no? Sí, sí lo tenía contemplado, pero pues como trabajé con los RCP, pues me enfoqué más en eso. No lo comparé. Okay. ¿Una pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? No se cobran. ¿No? Ok, pues muchísimas gracias, Andrés. Damos un aplauso para motivarlo. Para cerrar este día, bueno, esta mañana, es que este día cerrar esta mañana, nos acompaña Rosa Isela Irales Cota con la presentación de Pesquerías y Operación de Flotas Ribereñas en la isla La Partida, en Baja California Sur. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Me encuentro estudiando segundo semestre de maestría. Lo que les voy a enseñar es la idea general del proyecto con el que estoy trabajando. Y bueno, se sabe que la pesca ribereña genera grandes beneficios para las comunidades costeras que se dedican a esta actividad. Aportan seguridad alimentaria, generan ingresos económicos y uno de los objetivos es que se reduzca la pobreza en estas comunidades. En la entidad, Baja California Sur es una de las entidades pesqueras más importantes de México debido a que se encuentra en el tercer lugar de volumen de producción, genera el 11% de producción nacional con alrededor de 119,000 toneladas de producción pesquera anual. Mi trabajo estará enfocado en unos campos pesqueros que están ubicados en Isla de la Partida. Bueno, aquí la actividad pesquera ha sido relevante en aspectos económicos para los usuarios que se encuentran en esta zona. Es un sitio importante en cuanto a diversidad ecológica y bueno, esta isla forma parte del archipiélago Espíritu Santo, el cual está regulado como una área natural protegida con la categoría de Parque Nacional desde el 2007. Bueno, como les comentaba, en ella se encuentran comunidades de pescadores con larga tradición de uso, aproximadamente unos 50 años. Y bueno, este es un sistema complejo con múltiples actores. Bueno, en términos generales, las pesquerías presentan problemas tales como escasos
escasos, difícil acceso o restricción de datos, como lo comentó el compañero Cabios, es que a veces es una de las problemáticas más grandes para el manejo de ellas. Se necesita fortalecer la gobernanza y bueno, se ha visto que muchas de las gestiones han tenido poco éxito de efectividad como una herramienta. Algunos trabajos previos, bueno, en 2007 Weaver aplicó un estudio donde mediante encuestas a los pescadores en toda la zona de Isla Espíritu Santo y parte de la Bahía de La Paz, bueno, él generó información socioeconómica, biofísica y de gobernanza, hizo como una caracterización de esta área. En 2012 Cervantes también aplicó encuesta a pescadores. Bueno, él encontró que la pesca artesanal es una fuente importante económica de recursos alimenticios para la región local. En 2013 Hernández evaluó la efectividad del Parque Nacional Espíritu Santo como herramienta de conservación y bueno, su estudio encontró que no existe un censo exacto de embarcaciones ni de niveles, bueno, y que se han presentado niveles de captura menores. Y en 2013 Santa Ana evaluó el Parque Nacional, evaluó la actividad pesquera en la zona y bueno, encontró que hay un incremento en el esfuerzo de pesca y existe un bajo conocimiento y grado de satisfacción sobre la gobernanza y gestión del área por parte de los pescadores y de la comunidad que trabajan en actividades en esta zona. Bueno, la justificación de por qué se está haciendo este proyecto es que debido a la falta de estudios integrales de las pesquerías y operación de flotas pesqueras de Isla La Partida, dificulta comprender el proceso de toma de decisiones de la comunidad pesquera, lo cual genera una creciente problemática al momento de gestionar un manejo adecuado de las actividades que engloba la pesca en la zona. El objetivo general de mi proyecto es identificar las estrategias de la operación de la flota ribereña en Isla La Partida, así como la diversificación de las actividades económicas que se desarrollan en la zona de estudio. Todo esto para integrar un modelo conceptual que mejore el proceso de toma de decisiones de los pescadores. Los objetivos específicos con los cuales estaré trabajando serán la caracterización, bueno, el primero, caracterizar las principales pesquerías y la operación de flotas ribereñas en la zona de estudio. Segundo, analizar los aspectos de organización social, económica y las estrategias de diversificación económica de los pescadores. Y por último, integrar un modelo conceptual como una herramienta para toma de decisiones. Bueno, como les comentaba, este trabajo se estará realizando en Isla La Partida, que forma parte del archipiélago Espíritu Santo. Es la zona más pequeña de la isla. Estaré trabajando con avisos de arribo de Conapesca en una serie de temporal del 2000 al 2018 y bueno, para poder validar, porque se sabe que bueno, estos datos en muchas ocasiones puede ser deficiente o se encuentran problemáticas en ellos, para poder validarlos se estará trabajando también con bitácoras de captura de los datos del programa de ciencia colaborativa de una asociación civil que está trabajando con nosotros, llamada Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, los cuales desde el 2009 tienen un programa de monitoreo pesquero y una de las comunidades es aquí en Isla La Partida, pero bueno, sí, perdón. Se determinará el índice de importancia relativa para las principales pesquerías. Bueno, para esto se determinará la captura total, el valor total de las capturas y el número de avisos de arribo. También el mismo programa de monitoreo pesquero genera información espaciotemporal mediante dispositivos tracker USB. Bueno, en estos dispositivos se genera información como las coordenadas de ruta completa de la faena, la velocidad, la distancia recorrida y la duración del viaje. Esto nos permitirá bueno, zonificar los principales sitios de pesca. También se podrán hacer análisis de valoración económica y de
de valoración económica y de intensidad de esfuerzo pesquero en operación de las pesquerías. Bueno, igual para reforzar los datos que ya se tienen, se aplicarán encuestas a los pescadores de la zona de estudio y bueno, el diseño de la encuesta se basa en aspectos socioeconómicos, información demográfica, la dinámica de la flota pesquera y decisiones tácticas. Toda esta información nos llevará a diseñar un modelo conceptual. En este caso estaré utilizando el modelo proceso de decisión de Markov, el cual permite identificar proceso de toma de decisiones cuantificando las probabilidades de los eventos o en este caso escenarios tanto de manejo, de ambiente y económico. Y bueno, se espera obtener con este proyecto un análisis de las pesquerías y la flota de la zona, los mapas de sitio de pesca, información socioeconómica y el modelo que les comenté, y esto con el fin de aportar o contribuir en la comprensión de la toma de decisiones de los pescadores y consecuentemente en oportunidades de mejorar el diseño de medidas de manejo para las pesquerías de la zona de estudio. Y por mi parte es todo. ¿Preguntas? Gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir con nuestra ponente? Bueno, la caracterización como tal es describir los aspectos biofísicos y socioeconómicos de una zona. En este caso, estaré describiendo cuáles son las pesquerías más importantes en cuanto económicas, valoración económica y todo el aspecto social y económico de los pescadores, cómo se encuentran con la actividad. ¿Ya? Diste un dato de producción pesquera anual. Al principio, eso es en Baja California Sur, ¿no? Sí, es en toda la entidad. ¿Y sabes cuál es el porcentaje de pesca ribereña de la producción total de alimentos del mar? No, desconozco de alimentos. Sí, o sea, ¿qué porcentaje de la producción anual es ribereña? Ok. Bueno, si no. Sí, desconozco el dato. Perdón. Okay. Por acá tenemos otra pregunta. Para caracterizar a las pesquerías, solamente vas a tomar en cuenta las principales pesquerías, no las que por ahí aparecen bajo diferentes condiciones. Yo pensando en el punto de vista de que si llega a haber un cambio en la distribución de fauna, ¿no? Y todo tu cuestión de manejo lo planteas con las pesquerías que en la actualidad son las importantes, por ahí estarías como sesgándote muy a la actualidad, ¿no? Ok, sí, de hecho, bueno, ahorita se está pensando solo en las objetivo, en las especies objetivo, pero sí sería interesante tomar en cuenta lo que comentas de ver las otras especies que también se están capturando. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ninguna otra. Bueno, gracias. Okay, muchísimas gracias, Rosa. Bueno, agradecemos. Con esta última presentación cerramos las actividades de la mañana. No sin antes invitarles al evento de hoy por la tarde a las 18 horas con la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus. Esperamos contar con su presencia, que estén aquí, todavía nos quedan otros días de actividades y esperamos que nos acompañen. Que pasen bonita tarde.